días, queridos hermanos y hermanas. Un placer saludarles una mañana más. Le damos la más cordial bienvenida en nombre del Señor. Esta mañana en especial queremos saludar a cada persona, a cada familia, a cada amigo que está conectado, tanto en Santiago como fuera de Santiago, a nuestros misioneros. Así que a todos ustedes les damos la más cordial bienvenida. Hola hermanos, buenos días, sean ustedes muy bienvenidos. Queremos saludarle en nombre del Señor en esta mañana de día domingo, empezando nuestra reunión de familia. Para comenzar, voy a leer un versículo que fue referente a la enseñanza de la parábola del sembrador, y el versículo que voy a leer es Colosenses 1:10. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, hermano, elegimos este versículo que también lo comentó el pastor la semana pasada. Bueno, viene hace varios domingos hablándonos de la parábola del sembrador. Y este versículo en particular de la semana pasada habla un poco de cómo hacer buenas obras, ¿cierto? A los demás. A nosotros nos hizo mucho sentido porque, como ustedes saben, hace ya casi 3 años estamos nosotros en casa de mi suegra, ayudándole en este proceso durante su enfermedad. Así que ha sido algo de mucha bendición tanto para ella como para todos nosotros el poder servirle. Lo mismo también ocurre con mi padre, que también vivía solo y vivía ahora 5 cuadras de acá, en la casa de mi hermana. Así que estamos en ese proceso y nos hace mucho sentido eso de poder hacer buenas obras y ayudar a las personas, especialmente a los adultos mayores en esta época. Bueno, oremos, hermanos, para continuar la reunión de hoy. Dios Todopoderoso, una vez más le damos las gracias, Señor, por este hermoso día. Le damos gracias por la vida que nos has dado, Señor. Le pedimos, Señor, que conduzca la reunión de esta mañana, que bendiga al pastor en la palabra, Señor. Le pedimos también que bendiga a nuestro país, a nuestros adultos mayores, Señor, en todas las decisiones que se van a tomar también en el futuro. Dios Todopoderoso, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Queridos hermanos, pasemos a escuchar nuestras alabanzas. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me salvó y cambió mi duro corazón. Libertad, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad,
hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Con toda gloria y toda majestad, diseñador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar, llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Con alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su constancia. Él hizo al débil fuerte en su poder, y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar.
que quiero adorar, el único que quiero adorar. Nuestro pecar nos descarrió y cada uno su rumbo siguió. Nuestra maldad de su gloria nos destituyó. Por Jesús junto al Padre podemos estar, nos limpió y podemos a Él adorar. Señor, danos su gracia y amor, tu santidad muéstranos, perdónanos y sánanos, haznos sentir tu presencia, oh Señor. Nuestras enfermedades sanó el inmolado Cordero de Dios. Burlas, dolor por nuestro pecar Él soportó, mas su gloria es lo que anhelamos ver y su presencia queremos conocer. Señor, danos su gracia y amor, tu santidad muéstranos, perdónanos y sánanos, haznos sentir tu presencia, oh Señor. Danos su gracia y amor, tu santidad muéstranos, perdónanos y sánanos, haznos sentir tu presencia, oh Señor. Bueno, buenos días hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de llegar a este último domingo de septiembre, juntos, unidos, compartiendo la palabra de Dios. Damos gracias por todas las bendiciones, por todo lo que Dios hizo esta semana que pasó, y también en este primer día de la semana estamos alegres de poder reunirnos, usted en su casa, yo en la mía, para compartir la palabra. Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Esta es una carta pequeña, no tan larga del apóstol, pero muy importante para la iglesia. Y voy a leer todo el capítulo 1 porque no es tan largo y también nos va a servir para leer la Biblia, la palabra de Dios. El verso 1 dice así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Bueno, ahí está todo el capítulo del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a hablar un tema muy importante en cuanto a la iglesia. Y el título de este tema es: La iglesia es un movimiento espiritual. La iglesia es un movimiento espiritual. Esta iglesia en Tesalónica es una iglesia única, excepcional. Se compara únicamente a la iglesia en Jerusalén. El movimiento espiritual que había en Tesalónica se compara solamente, es equivalente al movimiento espiritual que había en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaba el apóstol Pedro, donde estaba Pablo, donde estaba Bernabé, donde estaba realmente la crema espiritual de la iglesia primitiva. Ahora, es muy importante destacar que muchas veces nosotros entendemos mal lo que es el movimiento espiritual. A veces tenemos conceptos de la iglesia que son equivocados. Si usted piensa que la iglesia es un lugar, especialmente un lugar donde hay quietud y donde hay silencio, quiero que sepa que usted tiene un concepto religioso de la iglesia y también un concepto falso de la iglesia, porque la iglesia no es un lugar silencioso. La iglesia ni siquiera es un edificio. La iglesia son todos los creyentes, todos aquellos que hemos confiado en Jesucristo, todos los hijos de Dios formamos la iglesia. Entonces, claramente podemos concluir que la iglesia no necesita un lugar específico, no necesita un lugar geográfico. También yo muchas veces decía cuando estábamos en nuestra iglesia y nos reuníamos cada domingo, que la iglesia es un movimiento, no un monumento. Y a veces transformamos la iglesia en un monumento. ¿Para qué son los monumentos? La verdad es que los monumentos sirven solamente para recordar, Y cada vez que uno va a un monumento, va a encontrar que está igual y está en el mismo lugar. La iglesia no es así, no debe ser así. La iglesia no debe estar igual como la dejamos, hablando de las personas. Y la iglesia no debe estar igual como la recibimos nosotros, como nosotros comenzamos la iglesia. Porque la iglesia es un verdadero movimiento espiritual. Y esto es lo que está relatado en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Un movimiento espiritual. Lamentablemente, nosotros confundimos mucho el movimiento espiritual
con lo que es la actividad religiosa, con las cosas que hacemos en la iglesia. Y muchas veces vamos a darnos cuenta que mucha de la actividad religiosa no tiene mucho que ver con el verdadero movimiento espiritual que vamos a ver hoy día, que está explicado muy bien en este capítulo 1 de 1 Tesalonicenses. Pero hay algo que tenemos que aprender, que el movimiento no es actividad. Es lo que vengo diciendo. El movimiento espiritual no tiene relación con la actividad espiritual, con la actividad religiosa. Son dos cosas muy distintas, el movimiento espiritual y la actividad religiosa. La actividad religiosa está supeditada a horarios, a preceptos, a conductas, a comportamientos, a lugares. Esta actividad religiosa la conocemos muy bien todos nosotros que llevamos años de religión y sabemos cómo comportarnos en una actividad religiosa. Sabemos incluso qué decir, porque tenemos palabras religiosas, frases religiosas. Ahora, la actividad religiosa no es lo mismo que el movimiento espiritual de la iglesia. Son cosas muy distintas y a veces dedicamos demasiado tiempo y energía y tal vez en una manera desproporcionada a la actividad religiosa y la confundimos con el verdadero movimiento espiritual. Ahora, ¿qué es el movimiento espiritual? ¿Qué es esto de que la iglesia es un movimiento, no un monumento? Lo encontramos en el libro de Tesalonicenses. Y yo quiero leerles, o por lo menos resaltar, que en el capítulo 1 se nos presenta un movimiento espiritual en dos direcciones. Primero, el movimiento espiritual de los discípulos, de los misioneros o del apóstol Pablo. Y también, en segundo lugar, el movimiento espiritual de la iglesia. Se nos presenta este movimiento en dos direcciones, el de los discípulos, los que son enviados, los apóstoles, los misioneros, los pastores, pero también el movimiento propio de la iglesia. Ahora veamos el movimiento de los discípulos, que está destacado por varias frases. En primer lugar, los discípulos dan gracias por ellos, les recuerdan en oración. Llegaron a ellos con el Evangelio, llegaron con el poder del Espíritu Santo, llegaron con certidumbre, llegaron por amor a ellos. Este es el movimiento espiritual de los discípulos en Tesalónica, que es muy interesante y que lo vamos a resaltar en algunas cosas, pero también por otro lado está el movimiento espiritual de la iglesia. ¿Y cuál era el movimiento espiritual de la iglesia que relata el capítulo 1 de Tesalonicenses? Primero, la obra de fe, el trabajo de amor, constancia en la esperanza, imitadores de los discípulos, reciben la palabra, son ejemplo, divulgan la palabra, su fe se extiende, recibieron a los siervos de Dios, se convirtieron de los ídolos a Dios, sirven al Dios verdadero, esperan de los cielos a su Hijo. Ese es el movimiento espiritual de la iglesia. Acabamos de leer el movimiento espiritual de los discípulos, de los misioneros y el movimiento espiritual de la iglesia. Ahora, cuando la semilla realmente es sembrada como enseñábamos el domingo pasado, trae rendimiento. Y si yo enumeré el movimiento espiritual de la iglesia y el movimiento espiritual de los misioneros y los discípulos, y es el doble el movimiento espiritual de la iglesia. Hay 12 movimientos espirituales de la iglesia y solo 6 de los misioneros. ¿Se da cuenta cómo la iglesia rindió mucho más? Cómo la semilla dio el doble del esfuerzo espiritual que los misioneros estaban haciendo. Ahora, eso es todo. Después de todo lo que hemos vivido,
de esta pandemia, de estos 6 meses que hemos vivido, la respuesta que yo le puedo dar es que en realidad eso es todo. De esto se trata la iglesia. Esto es la iglesia. Esto es ser iglesia. Es un movimiento espiritual. Antes del 15 de marzo, la mayoría de los pastores teníamos un calendario con actividad religiosa. Y Dios nos sacó, nos borró el calendario y nos tuvimos que dedicar al movimiento espiritual. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que después de un año, yo a esta altura, terminando septiembre, con tanta actividad religiosa, estaría agotado, estaría estresado, pero vacío. Pero después de estos 6 meses de pandemia, estamos cansados. También estamos agotados, pero hermanos, estamos llenos. Llenos. Porque todo lo que hemos hecho y todo a lo cual nos hemos dedicado ha sido al movimiento espiritual, que es muy diferente a la actividad religiosa. Observa el movimiento de los discípulos. Daban gracias por la iglesia. Se dedicaron a orar. Dice que les recuerdan en oración. Llegaron a ellos con el evangelio. Es decir, llegaron a otras personas con el evangelio de Cristo. Llegaron con el poder del Espíritu Santo. No confiando en sus medios, no confiando en sus fuerzas. Nosotros hemos hablado a una cámara por 6 meses. Ya no vemos cómo ustedes se comportan. No vemos ni siquiera si sonríen, si lloran o si están tristes o si están quebrantados. Pero estamos confiando en el poder del Espíritu Santo. También dice que llegaron con certidumbre, con convicciones. Nosotros por 6 meses en todos los ministerios, toque femenino, jóvenes, cada domingo en las salas de estudio, hemos transmitido la palabra de Dios, porque estamos convencidos de que la palabra de Dios es la respuesta para la gente, especialmente hoy día en la crisis que estamos viviendo. Hemos llegado con certidumbre, pero también hemos llegado por amor. Acá dice que Pablo, los discípulos, Timoteo, todos ellos se movieron por amor a ellos. El amor en estos 6 meses entre ustedes y nosotros ha sido la clave de la permanencia. Ese es el movimiento espiritual. Eso es lo que Dios siempre nos llamó a hacer. Es lo que pasaba en Jerusalén y es lo que estaba pasando en Tesalónica. Pero observe el movimiento de la iglesia. Dice que la iglesia tenía una obra de fe, trabajo de amor, constancia en la esperanza. Eran imitadores de los discípulos y del Señor. Comenzaron a escucharlos, a seguir su ejemplo y también a seguir el ejemplo de Jesucristo. Recibieron la palabra. Ustedes no solamente han escuchado la palabra en diferentes áreas, en diferentes momentos. Como dije, Benjamín ha enseñado, otros hermanos han enseñado, hemos tenido misioneros, yo he enseñado, pero no es solamente escuchar la palabra, sino que también recibir la palabra. Ellos recibieron la palabra. También dice que llegaron, la iglesia era ejemplo. Divulgaron la palabra. No solamente la recibieron, sino que la divulgaron. También dice que su fe se extendió. También recibieron a los siervos de Dios. Recibieron a los misioneros. Eso es lo que hizo la iglesia. Se convirtieron de los ídolos a Dios. Salieron de su vida de religiosidad. Dejaron la religión. Dejaron la idolatría que llevaban, la confusión que tenían y siguieron a Jesucristo. Sirven al Dios verdadero y también esperan de los cielos a su Hijo.
Hoy día más que nunca la iglesia está esperando a Jesucristo. Estamos esperando el arrebatamiento, estamos hablando de la venida del Señor como nunca antes habíamos hablado, porque habíamos dejado de hablar. Eso es todo. Esa es la vida espiritual, ese es el movimiento espiritual de la iglesia y no necesitamos más que esto. Si usted me pregunta, ¿eso es todo? Eso es todo. Se da cuenta de que para hacer todas estas cosas, el movimiento de los discípulos y el movimiento de la iglesia, no necesitamos un lugar. Todas estas cosas que hacía la iglesia, para hacerlas, no necesitaba ir a la iglesia. No necesitaba congregarse. No necesitaba reuniones. No necesitaba tanta planificación. No necesitaba tantas explicaciones. Eran cosas que la iglesia realizó porque eran cosas espirituales. Porque la iglesia es un movimiento espiritual. Un movimiento al que Dios nos ha llamado. Nosotros debemos movernos espiritualmente y en la dirección en que Dios se está moviendo. Nosotros no elegimos las reuniones virtuales. No fue una decisión nuestra, pero es la dirección en que Dios movilizó a la iglesia. Es la forma, es el camino que Dios nos abrió a través de la pandemia. El movimiento no es actividad religiosa, pero también tenemos que aprender que el movimiento es de adentro hacia afuera. El movimiento es de adentro hacia afuera. Pablo no puede olvidar, dice el capítulo 1, la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Estos tres elementos forman el motor del movimiento espiritual de la iglesia. La obra, el trabajo y la esperanza. Recuerde, la obra, el trabajo y la esperanza son el motor espiritual del movimiento espiritual de una iglesia y era el motor de la iglesia en Tesalónica. La obra, el trabajo y la esperanza. Es un error pensar que el epicentro de la actividad espiritual está en la iglesia, está los días domingos. Esto es un error, porque no es allí donde comienza el movimiento espiritual. Nosotros nos congregamos, según la Biblia, para animarnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que dice Hebreos 14, no dejando de congregarnos para animarnos al amor y a las buenas obras, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aunque la tendencia de la iglesia, del creyente, por siglos ha sido a encerrarse o a encerrarnos, eso no significa que este es el plan de Dios. El plan de Dios es un movimiento espiritual de adentro hacia afuera. No podemos saltarnos el congregarnos. Es importante congregarnos, pero ¿para qué nos congregamos? Para tener una fuerza espiritual, para animarnos espiritualmente, para equiparnos espiritualmente, para que el movimiento surja hacia afuera, no hacia adentro. Lamentablemente, por años las iglesias nos hemos ido encerrando y a veces tapizando de murallas, de preceptos y cosas que impiden que la iglesia pueda salir y que otros puedan ingresar. Por eso es muy importante este motor. Y la primera pieza de este motor es la obra. Dice el apóstol Pablo, la obra que ustedes están haciendo. Y esta palabra obra se refiere a hechos concretos, se refiere a propósitos, a metas cumplidas, a cosas terminadas. No se refiere al proceso de hacer algo, sino que está hablando de cosas que ellos hicieron, que ellos finalizaron,
que ellos se propusieron y lograron. Esa es la obra. Ahora, va con apellido. Y cada cosa que el apóstol Pablo la pone con apellido porque dice la obra de fe. Es decir, que consistía no en lo que ellos podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer. Ellos se propusieron cosas para las cuales estaban limitados, desafíos tal vez para que no eran capaces, que eran incompetentes, que no tenían los medios. Por eso el apóstol Pablo reconoce que la iglesia en Tesalónica realizó una obra de fe. Una obra de fe. Va con apellido. Es muy importante esto. En Hechos, capítulo 13, verso 2, encontramos una experiencia que demuestra que el movimiento espiritual es de adentro hacia afuera. Hechos 13:2 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Estaban todos ahí en Jerusalén felices y contentos, pero el Espíritu Santo dice apartadme. Ya eso significa afuera. ¿A quién? A Bernabé y a Saulo. A los mejores, a los más equipados espiritualmente, para la obra a la que los he llamado. Aquí usa la palabra obra, es decir, ellos tenían un propósito para Dios y ellos iban a comenzar cosas e iban a terminar esas cosas. Ese era el plan de Dios para Pablo y Bernabé. Apartádmelos para la obra, un movimiento de adentro hacia afuera. Observemos también Tito 2:6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Es decir, aquí Tito está aconsejando que los jóvenes sean prudentes y que él se presente en todo como ejemplo de buenas obras. Pablo le aconseja eso a Tito, ¿verdad? Que se presente como ejemplo de buenas obras, de hechos consumados, de hechos concretos, que él sea un ejemplo para los demás jóvenes. ¿En qué consiste empezar algo y terminarlo? En hacer cosas para Dios. Tenía que mostrar eso, no esconderlo. Por muchos años, la gente pensó que ser espiritual era encerrarse en un lugar, en un monasterio, y no mostrar las obras, no mostrar a nadie. ¿Cómo una persona que se encierra puede ser ejemplo a los demás, un modelo para los demás? Alguien que inspire las vidas de otros. El consejo es siempre mostrar, exhibir, es hacia afuera. No podemos estar mostrándonos en la iglesia para que todos vean mi espiritualidad. No es así. El lugar para que la gente vea a Jesucristo en nuestras vidas es afuera. No encerrado. No podemos convertir la iglesia en un monasterio donde todos nos encerramos, donde todos estamos viviendo una vida espiritual. No es así. Es hacia afuera. Por eso dice, presentándote tú. Es decir, la idea es que Tito tenía que no solamente ser un ejemplo, sino comunicar, tener un cartel que decía literalmente, síganme a mí. Síganme a mí. Hagan las cosas que yo hago. Terminen las cosas como yo las termino. Imítenme. Pero a las personas hacia afuera. A los que están comenzando en su vida espiritual o a los que no saben nada de Cristo. Ver un cristiano debe ser una inspiración. Pero también habla del trabajo. Y esta palabra trabajo está hablando de no solamente un trabajo, sino que incluye un cansancio extremo, una fatiga extrema, es decir, un trabajo laborioso. Pero también va con apellido, porque dice trabajo de amor.
trabajo de amor. El apóstol Pablo resalta este movimiento espiritual de la iglesia, no solamente por la obra de fe, sino el trabajo. Ellos hicieron cosas con mucho sacrificio, pero las hicieron con amor y por amor. Es así cuando uno hace cosas para Dios. Es mejor hacerlas con amor. La mayor motivación que tiene que tener un creyente se llama amor. Usted hoy día está conectado en línea por amor, porque no lo podemos controlar. Muchos pastores y muchas iglesias se mueven por el control, por el qué dirán, por la apariencia. Pero acá el movimiento espiritual verdadero, el trabajo y el esfuerzo verdadero espiritual es cuando uno hace las cosas por amor. Mi tiempo por amor, mis cosas por amor, mi dinero por amor, no para aparentar nada. Acá el trabajo de amor, y en 2 Tesalonicenses 3, capítulo 8, vemos un poco más de esta palabra. Dice 2 Tesalonicenses 3, 8, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Tesalónica para ministrar a las personas, para enseñar la palabra, tuvo que trabajar, y dice la Biblia, con afán y fatiga. ¿Sabe que este ejemplo que dio el apóstol Pablo fue el ejemplo que siguió la iglesia? Ellos también trabajaron con sacrificio, como lo hizo el apóstol, por amor a ellos. El movimiento misionero, recuerde, dentro de las 6 cosas que fueron el movimiento de los discípulos, el movimiento fue por amor. Y la iglesia captó ese amor y también vivió ese amor en su propia vida. Hebreos 6:10, hay un pasaje muy hermoso que nunca tenemos que olvidar. Hebreos 6:10 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios dice, no va a olvidar el trabajo de amor. Hay muchas cosas que hemos hecho para Dios que son para el olvido, ¿verdad? Y que nos gustaría que Dios las olvidara, porque la hicimos para nuestra gloria, para nuestra alabanza, la hicimos de mala gana, o lo hicimos enojado o en pecado. Nos gustaría que Dios olvidara esas cosas. Y la verdad es que son para el olvido. Pero la Biblia dice que si hay algo que Dios no va a olvidar es el trabajo de amor. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Lo hacemos para Él. Cuando sale la iglesia en línea, cuando están los niños de Avi, todo el trabajo que se hace en grabar y a veces que sale mal, todo el trabajo que hacen las damas, las señoras, en comunicar, en llamar, todo eso es un trabajo de amor que se hace hacia su nombre. Y eso es lo que la iglesia aprendió, un trabajo de amor. Agradecemos ese trabajo de amor que hacen hermanos y hermanas, y lo han hecho tal vez por muchos años. Pero nosotros lo agradecemos, pero Dios no lo va a olvidar, el trabajo de amor. También el otro movimiento espiritual es la constancia. Y esta palabra constancia tiene la idea de perseverar, es decir, mantenerse firme en los tiempos de presión, en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles, bajo circunstancias adversas. Un sinónimo para esta constancia es la perseverancia, que es mantenerse allí, ser fiel hasta el final. Y también está con apellido, dice,
constancia en la esperanza. Es decir, ellos tenían la esperanza, aún en ese tiempo, de que el Señor iba a venir por su iglesia. Esta palabra, paciencia, constancia, la encontramos también en Hebreos 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia es la misma palabra que usa el apóstol Pedro de constancia. Corramos con paciencia. Todos estos meses hemos tenido que tener paciencia. Bueno, la vida cristiana es así. Tenemos que seguir con la misma paciencia que hemos tenido hasta el día de hoy, los próximos meses, los próximos días, los próximos años, porque la carrera cristiana aún no se acaba. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo esto que estamos leyendo indica que el movimiento es hacia afuera. La obra de fe, el trabajo de amor y aún la esperanza, todo muestra una iglesia que estaba mirando y había un movimiento espiritual hacia afuera, no hacia adentro. Esto tenemos que destacarlo porque así es el proceso del movimiento espiritual. Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos cada domingo, o aún en este momento que estamos en línea, es parte de este proceso hacia afuera. No es para encerrarnos, es para que después de esto usted y yo salgamos a la obra de fe, al trabajo de amor y a la esperanza, a la constancia en la esperanza, para que sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para terminar, yo sé que muchos de ustedes están cansados y tal vez estresados y tal vez deprimidos por tantos meses de encierro. Pero todo esto que hemos vivido y que hemos experimentado es para muchas cosas en nuestras vidas, pero en cuanto a la iglesia es para que nos demos cuenta que la actividad religiosa no tiene sustituto, no se compara con el movimiento espiritual. Para que usted y yo nos demos cuenta que no necesitamos estar en un lugar encerrados para que la iglesia tenga un movimiento espiritual. Sí necesitamos congregarnos para animarnos al amor y a las buenas obras, para equiparnos, para prepararnos, para adorar al Señor juntos, para cantar unánimes, para exaltar a nuestro Dios. Sí necesitamos congregarnos, pero el movimiento espiritual no depende de si nos congregamos o no. El congregarse es parte del proceso, es parte del movimiento. Si no nos congregáramos, no tendríamos el estímulo para este movimiento espiritual. Apocalipsis 14, verso 13, para finalizar, dice así. Bueno, la Biblia un día dice que tal vez la actividad religiosa se va a acabar, pero lo que no se va a acabar es el movimiento espiritual, especialmente hacia Dios. Dice Apocalipsis 14, 13, y oí una voz desde el cielo, me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Descansarán de sus trabajos. Hoy día hay un movimiento espiritual que es cansador,
La iglesia lo experimentó. La obra de fe, el trabajo de amor era sacrificado. Todo lo que el apóstol Pablo tuvo que hacer. Pero la Biblia dice que un día descansaremos. Y no solamente eso, que todas nuestras obras nos van a seguir. Vamos a llegar con esas obras que hicimos por amor al trono de la gracia para ofrecerlas, para entregárselas al Señor. Su obra, el trabajo en el Señor, no es en vano. Tenemos que ser parte del movimiento espiritual que Dios está haciendo en este mundo. Hoy día hay un movimiento espiritual gigantesco, pero depende de usted, depende de mí, ser o no ser parte de este movimiento. Si usted quiere ser parte, confíe en Jesucristo. Únase al cuerpo de Cristo. Únase a la iglesia del Señor. A esta iglesia que no es invisible, porque está formada por ustedes y por mí, por todos nosotros. Una iglesia que espera al Señor Jesucristo. Que Dios la bendiga. Sé que un día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Oh, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay culpa, conmigo estás,
Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte, conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa, conmigo estás, conmigo estás. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta hermosa reunión de la familia. Queremos que tengan una hermosa tarde, también que tengan una muy bendecida semana. Para nosotros fue un privilegio haberlos acompañado un domingo más y haberlos acompañado en general estos 3 últimos fines de semana. Así que eso queríamos decirles que estamos muy contentos y agradecidos por eso. Queremos invitarlos también que puedan llamar a alguna persona, algún ser querido, algún amigo, amiga, familiar, compañero de trabajo, algún hermano o hermana de la iglesia, para ver si necesitan alguna ayuda, para darle algún afecto, algún ánimo también en estos tiempos complejos. Así que me despido, hermanos, fue un tremendo placer, un abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Hasta pronto. Queridos hermanos, nos estamos despidiendo, agradecidos al Señor por esta posibilidad, este privilegio, tal cual como dijo Juan Carlos, de haber estado compartiendo a través de este sistema, conectados desde nuestra casa estos días domingo. Agradecemos al Señor por tantas maravillas que nos ha dado a cada uno de nosotros en este tiempo. Les pedimos que recuerden compartir el link de nuestra iglesia, el canal, suscribirse al canal de YouTube y también participar de tantas actividades que nosotros tenemos en lo largo de toda la semana. Queridos hermanos, que el Señor les cuide, les proteja, les acompañe en todos los trámites que deban realizar esta semana. Los que están saliendo a trabajar, que sean protegidos y bendecidos por nuestro Señor. Dejamos este tiempo con mi esposo, despidiéndonos con harta nostalgia. Chao hermanos, que estén bien. Chao, chao.